Bueno, chicos, pues espero no salir como todos borrachos al final del video.
Cumple fundamentalmente dos objetivos fundamentales. En principio, la regulación se basa en dos ideas fundamentales: el principio protector del derecho individual y el principio reafirmador del derecho de carácter jurídico social. Prácticamente la legítima defensa nos permite la autoprotección en la legitimación que tiene cualquiera para poder defenderse por sí mismo y defender sus bienes jurídicos. Entonces, cuando también el derecho es interpretado, o la legítima defensa, con un principio reafirmador del derecho de carácter jurídico social, establece, ¿no?, que al defendernos también estamos defendiendo el ordenamiento jurídico. Es importante, les digo, también tenemos, ¿no?, el cumplimiento de un deber. Entonces, desde esa lógica, el derecho obviamente siempre va a tener, les digo, algunos parámetros de relevancia para la aplicación de la ley. Y la doctrina, la interpretación que hacen es importante. El principio de legalidad controla el poder punitivo del Estado, poniendo un límite al poder ejecutivo y una garantía a la libertad de las personas, que excluye toda arbitrariedad y exceso por parte de quienes la detentan. Entonces, así nos evitamos, como está prohibida la analogía, el principio de legalidad tiene que poner límites al, al poder ejecutivo, al poder del Estado. Es por eso que también en la actualidad nuestra Constitución, en el artículo 410, ha incorporado el bloque de constitucionalidad a los tratados y convenios internacionales. No nos olvidemos que Bolivia también es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde el año 1993. Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se hizo el reconocimiento expreso de sus dos órganos, fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano conciliador, el órgano que emite informes, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es prácticamente ya sustancia la violación de derechos humanos de manera contradictoria, con cuyas sentencias son inapelables, definitivas, y el Estado boliviano, como parte de ese tratado multilateral, está obligado a cumplir. Entonces, es importante ver estos cuatro parámetros fundamentales, ¿no? Ahora, dentro de esa lógica, indudablemente vamos a comenzar a analizar casos, casos que nos van a permitir de alguna manera poder emitir criterios. Les he traído algunos casos que para poder analizar. Ya vamos a trabajar, les digo, sobre estos casos. Leemos 5 minutos, colegas, y empezamos a socializar. Comenzamos con el caso Balneario Azul Azul. Sábado, yo les digo, dentro de lo pedagógico, yo tengo una tesis de maestría sobre justamente el tema de la motivación. Es por esa razón que la casuística es importante. Miren, los mexicanos trabajan mucho con casuística, y la mayor parte también el sistema anglosajón, fundamentalmente los cursos que yo he pasado, cuando es un día de inicio de semana o de fin de semana, siempre priorizan. Les digo, ¿por qué? Porque hay mayor atención, mayor captación,
Y de una u otra manera todos muchas veces hemos tenido una semana dura y estos casos nos ayudan también a interpretar, a razonar. 5 minutos leemos, colegas, y empezamos a analizar, por favor, e intercambiamos criterios.
Colegas pueden emitir criterios, todos los criterios, les digo, siempre son, voy tomando nota y ustedes han de ver y han sido mis alumnos, son circunstancias que incrementan, ¿no? su evaluación. Así que les digo, desde la perspectiva también constructivista, siempre es saludable además intercambiar criterios porque hay aspectos, les digo, que todos de una u otra manera también nos llama la atención, a veces nos genera duda, pero es importante compartir criterios. En consideración, colegas, los escucho. A ver, colegas, Palabra. adelante, doctor. Buen día, doctor. Mi opinión es que ninguna de las dos señoritas tuviera responsabilidad. Tal vez si la que estaba por empujarle le hubiera empujado así voluntariamente, hubiera tenido culpa. Pero como ha sufrido la picadura de una abeja, entonces bastará presentar algún certificado médico que indique que ha sido picado y eso ha provocado el accidente. Nada más, doctor. Gracias, colega. Doctor, buen día, licenciado, buen día. Buen día. Bueno, en mi opinión, hablo con lo que manifestó el anterior colega, siendo que no existe, si estamos bien hablando de la tipificación de la comisión de algunos delitos, para sí la comisión de un hecho delictivo tiene los elementos y las bases esenciales para considerarlo delito. Más allá, y sin embargo, estas acciones que se habrían cometido y las consecuencias que se habrían ameritado no atribuyen dichos elementos. Entonces, es un hecho fortuito que ha pasado y no así una comisión de un hecho premeditado o constituido en otros elementos también, doctor. Bueno, esa es mi opinión. Buenos Gracias. días, doctor. Gracias, doctor. Buenos días, Adelante, doctor. doctor. Concordando, perdón. Adelante, doctora Bustamante, prosiga. Buenos días. Concordando con la colega que me antecedía, en este caso no se constituían los elementos del tipo penal, tomando en cuenta que ha sido un caso fortuito. Entonces, al no estar inmersos los elementos del tipo penal, entonces tendría que considerarse nomás como un caso fortuito, sin responsabilidad. Esa sería mi opinión. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, Adelante, doctora. doctor, buenos días. Voy a solamente referirme a al hecho que pasó, toda vez que, como dicen mis colegas, es un caso fortuito, pero, doctor, en este caso sí se sancionaría al velódromo, al lugar donde se ha ocasionado esta situación, toda vez que al existir un trampolín, doctor, siempre hay un espacio vacío o hay letreros en el cual se refiere, ¿no? Y más, si este hecho hubiese sucedido, digamos, un fin de semana cuando se encuentra el lugar abarrotado, lleno, en todo caso, siempre, si existe un trampolín, debe haber un espacio vacío. Y esta persona que estaba ahí abajo, digamos, no se ha descuidado, o las personas que están cuidando, porque siempre hay personas que cuidan de propietarios o Ha trabajadores seleccionado Microsoft Pablo como voz predeterminada. de del lugar, doctor. Entonces sí se sancionaría al lugar, al local, doctor, por faltas de señalización o de cuidado. Gracias, colega.
Doctor, buenos días. Doctor, Se pasó la Bueno, palabra. buenos días. adelante, adelante, colega. Ya, Doctor, doctor, buenos días. viendo que este caso ha sido un caso fortuito, obviamente que no amerita una denuncia, pero me voy a adherir a la respuesta de la colega, que ya que el complejo tuviera que responsabilizarse de los daños ocasionados al, al señor que ha sido afectado con la caída. Eso sería todo, doctor. Colega, prosiga. Doctor, buenos días. Bueno, desde mi perspectiva y criterio personal, considero que la persona que termina cayendo a la piscina está exenta de responsabilidad. Sin embargo, respecto a la señorita que termina empujando a la otra que justamente cae en la piscina, considero que se le debería iniciar un proceso penal por el delito de lesiones culposas, ¿no? Toda vez de que existe una falta de previsión, en este caso, eh, eh, y existe de cierta manera un grado de irresponsabilidad, ¿no? Al subirse hasta el trampolín y pretender, en este caso, empujar a la persona que eventualmente termina cayendo y provocando las lesiones. Eso desde mi perspectiva, doctor. Gracias. Gracias, Palabra. colega. Adelante, doctor. Buen día. Con respecto a lo manifestado, yo pienso también que es un caso fortuito en el cual se estaría exento de responsabilidad, ya que existen dentro de la norma sustantiva penal eh, delitos culposos y delitos dolosos, ¿no? Obviamente, en el caso, lo que más se podría asemejar esto así, tal vez en una acción culposa. Sin embargo, para que se constituya como acción eh, culposa, también es necesario que revista de algunos elementos como es la impericia, inobservancia, imprudencia. Y en este caso es un caso fortuito porque es a consecuencia de que una abeja del picón, ¿no? Entonces nadie puede premeditar esa situación. Entonces yo creo que estaría exento de responsabilidad. Gracias, colega. La palabra, doctor. Adelante, doctor. Doctor Olmos. Bien, bien, doctor, muchas gracias. Creo que todos los colegas, con todos los colegas estamos de acuerdo que es un caso fortuito, porque evidentemente no es un delito ni doloso ni culposo. En ese sentido no puede ser delito, pues, ¿no? Porque esos son los únicos dos tipos o dos formas de delito que tiene el Código Penal. En ese sentido, evidentemente, es un caso fortuito que no constituye delito. En relación a la responsabilidad de las dos señoritas, creo que ninguna de las dos tiene ningún tipo de responsabilidad, pues ha existido una picadura de una abeja y la chica caía de un resbalín. Tampoco creo que exista responsabilidad por parte del complejo porque este, por una cultura general o por un conocimiento normal, todas las personas que vamos a esos complejos sabemos que no podemos estar debajo de las caídas de los rebalines porque evidentemente las personas se lanzan de ese lugar y lógicamente que si es que uno está abajo de ahí, puede sufrir algún tipo de daño. Bueno, en ese sentido creo yo que no existe ninguna violación a ninguna normativa por parte del complejo, pues la pecadura de la abeja es fortuita, la caída de la chica es fortuita. Más bien creo que existe una negligencia por parte del señor que estaba abajo del rebalín del cual cayó la señorita, pues no debería estar en esa zona porque todos sabemos que en esa zona las personas caen y evidentemente no pueden causar daño. Eso es lo único que difiero, doctor. Por lo demás, considero que lo que dicen los colegas es correcto, que es un caso fortuito. Gracias, colega. Doctor, Adelante, doctora Asuntora. doctor, en mi opinión, para mí sí es responsable la señorita que la ha empujado, ¿no? Ya que ella no ha visto las consecuencias que su acto hubiera tenido. Hasta hubiera ocasionado la muerte, tal vez, ¿no? De su amiga. Entonces, para mí sí tiene el grado de responsabilidad la amiga que ha empujado y como antecedió uno de mis compañeros, ¿no? Sería responsable del delito de lesiones culposas. Gracias, colega.
Es importante analizar, ¿no? En el derecho, indudablemente hay muchos problemas desde la perspectiva de la dogmática penal y la doctrina nos ayude, ¿no? Nos ayuda en estos casos a poder. Indudablemente tiene que haber alguna previsibilidad, ¿no? En este caso y también en muchas legislaciones son muy claras. Por ejemplo, ¿quién se pone en un estado de peligro o indefensión? En muchos casos, les digo, no puede merecer la protección del Estado, ¿no? Porque es importante analizar estas circunstancias. Lo que pasa acá, por ejemplo, en Bolivia también hay mucha, todavía muy arraigado parte del sistema inquisitivo. Cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, muchas veces, por más que el peatón esté en estado de embriaguez, por más que el peatón haya horadado, haya roto la malla de seguridad y esté transitando, al conductor del motorizado siempre se lo termina sancionando. Y eso no es correcto, ¿no? Porque obviamente tiene también, todos tenemos el deber de prever estas circunstancias y es parte de la cultura, ¿no? Y también las medidas predelictuales. Es por eso que la mayor parte de las legislaciones en la actualidad siempre prevén con mayor énfasis, con mayor plasticidad las medidas predelictuales, establecen con la jurisprudencia y también con las medidas acertadas para evitar. Hay letreros en la mayor parte en el extranjero, hay letreros que dicen, esta zona no es permisible o tenga cuidado o peligro, tienen las señales de peligro. Acá lamentablemente en Bolivia no se dan, son casos reales, digo. Claro, desde el lado humano uno dice, pobre hombre, ¿qué es lo que ha pasado? No lo mío comparto, es un caso fortuito, pero sí, obviamente, la advertencia, ¿no? Un poquito, tiene que el Estado obligar de alguna manera para permitir que en esta concepción de protección tenga también cuidado en este caso, el nadador. No vaya poco a un lugar peligroso porque prácticamente se está despojando del principio protector del derecho, ¿no? Entonces, esta afirmación en muchos casos, les digo, ha generado en otros países que el hombre de una u otra manera también asuma su responsabilidad, su corresponsabilidad, porque el derecho no puede, y más aún el derecho penal, no puede llegar, les digo, a todos los casos de una u otra manera, generando, les digo, forzando las situaciones porque también todo ciudadano tiene responsabilidad al vivir en sociedad. No solamente tiene derechos, también tiene obligaciones. Vamos al segundo caso, colegas. De 5 a 10 minutitos para poder, es más largo, ¿no?
Colegas, podemos emitir opiniones fundamentadas. Adelante, por favor. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Adelante, por favor. Bueno, en principio creo que personalmente vería como una conducta que podría enmarcarse a lo que se denominamos en doctrina y está reconocido por el Código Penal como legítima defensa. Sin embargo, ya analizando todas las circunstancias, para que exista legítima defensa, no existe una racionalidad en los términos, en los elementos empleados por el dueño de casa, y además existe una desproporción en el arma, ¿no? Porque en ningún momento, de acuerdo al relato fáctico de los hechos, estamos en que el dueño de casa hubiese sido agredido por el intruso, que entre paréntesis también su presencia no se debía a un hecho delictivo y por tanto no podría aducirse legítima defensa por parte del propietario de la casa, y personalmente considero que no es una acción que deba quedar en la impunidad, y cuando menos a efectos de iniciar una investigación, las autoridades deberían hacerlo cuando menos por un delito culposo. Si bien en la última parte no he tenido la oportunidad de leer cuál habría sido el resultado, pero considero de que no podría dejarse impune o cuando menos sin investigar esta acción. Muchas gracias, doctor. Gracias, colega. La palabra, doctor. Palabra, doctor. Adelante, colega. Hola. Doctor Rebollo, Bien. después doctor Aquisbert. Adelante, doctor Rebollo. Ya, gracias, doctor. Bueno, a mi parecer, la conducta justamente que haya sido desplegada por este agente tendría que ser tipificada como homicidio, de acuerdo al artículo 251 del Código Penal, el cual establece que la persona que viene muerte a otra tendrá una pena de reclusión de la descrita, ¿no? No podría adecuarse ni siquiera a un homicidio culposo, a mi parecer, porque en realidad no ha causado la muerte él por culpa, por inobservancia, por imprudencia. Él ha causado la muerte buscando justamente ocasionar un daño de tal magnitud, justamente al haber realizado 4 disparos de armas de fuego, ¿no? Tampoco podría alegarse en ningún momento algún tipo de legítima defensa, o que él, porque está en su casa, puede realizar la utilización de un arma de fuego, incluso por más que haya tenido el permiso para portar dicha arma de fuego, porque justamente deben haber también elementos que puedan hacer viable la utilización de esta arma de fuego en un escenario eh, adecuado a ellos, ¿no? Cuando él estuviese sufriendo algún tipo de agresión y nada de eso. Pero no es que uno pille a una persona de repente en la noche en su casa y ya pueda descargarle un cargador entero de un revólver sin saber ni siquiera por qué está esa persona ahí. Entonces, yo creo que tendría que tipificarse como simplemente homicidio porque no hay eximiente. Ahora, las circunstancias que dieron justamente lugar de que él estaba en su casa, de que era hora de la madrugada y todo eso ahí, todas estas eximientes pueden ser eh, consideradas al momento de imponerle la pena. Es decir, imponerle tal vez la pena mínima a lo que establece ese tipo penal que creo que es 10 años. Esa es mi posición, doctor. Gracias, colega. Doctor Aquisbert, adelante, por favor. Gracias, doctor. Doctor, viendo el relato, doctor, para mí tendría que seguirle al señor por un homicidio culposo. Toda vez, culposo, toda vez que al artículo 15 del Código Penal refiere, actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado
En todo caso, en el señor no solo dispara una sola vez para prever, digamos, o asustarle a la persona que pudiese estar entrando a robar, porque el señor no sabía quién era, ¿no? Tenía total desconocimiento, pero él no lo hace, y más al contrario, realiza en 4 oportunidades. En todo caso, doctor, para mí tendría que realizarse o seguirle a este señor en todo caso, no solo al señor, sino también a la empleada por el delito de homicidio culposo, doctor. Gracias. Gracias, colega. Doctor, Adelante, doctor Roberto. a mi parecer tendría que aplicarse el artículo 260 porque en realidad, bueno, ha ocurrido la muerte del intruso. El dueño de casa se ha equivocado, ha pensado que era un ladrón cuando no era, y ha ocurrido el disparo, ¿no? Entonces, los disparos, mejor dicho. Entonces, sería nomás aplicarle homicidio culposo, sería para mí. Gracias. Gracias, colega. Doctor, buen día. La Adelante, palabra. doctor Blanco. Doctor, lo siguiente, ¿se podría ser calificado como homicidio culposo en el sentido de que en primera instancia dispara y posteriormente vuelve a disparar 3 disparos? Hace notar primero que él, por un lado, se sentía mal, prácticamente quizás como un indefenso. Usa el arma para ver qué podía hacer a su oponente. También tenemos que tomar en cuenta el momento, la hora, toda vez que es una hora cerca al amanecer, y hace pensar que quizás había una gran probabilidad que pensaba que se podría pensar que era un ladrón y posiblemente pensó en su momento que también usaba arma. En tal sentido, él lo que quiso es asegurar la tranquilidad, porque en ese momento imagino que él también sintió riesgo bastante de su vida. Por eso calificaría como homicidio culposo. Gracias, colega. Doctor. Adelante, doctora. Doctor, bueno, en el análisis que nos ha proporcionado, ahí claramente dice, ¿no? Que se ha logrado impactar 3 disparos sobre la unidad de Celeste, causándole la muerte por el delito que es feminicidio, doctor, ya que lo estipula en el numeral 4, ya que la víctima se encontraba en una situación o relación de dependencia respecto del autor, ya que ésta tenía una relación laboral con el dueño de casa. Gracias, colega. Miren, estos casos que les planteo son casos reales, ¿no? Casos reales del Distrito Judicial de Cochabamba. En muchos casos, o sea, indudablemente el derecho a declarar es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si el imputado dice disparé, en principio, al escuchar el ruido, en 3 oportunidades para ahuyentar a la persona, al ser que estaba ahí, y el cuarto, cuando se movía, pensaba que tenía un peligro inminente para mi vida. Es diferente, ¿no? A que haya disparado los 4 impactos directamente contra el presunto autor. Entonces, de ahí se ve, ¿no? Que la afirmación del derecho siempre es importante e indudablemente también el derecho de abstención de la declaración conforme prevé el 92 del Código de Procedimiento Penal, que nadie está obligado a autoinculparse, que tiene también protección constitucional en el artículo 121.
Indudablemente en determinado momento es un instrumento poderoso, un instrumento fundamental para esclarecer los hechos, porque dentro de la teoría del caso tenemos que tener bien establecida, ¿no?, nuestra afirmación del derecho. Por ejemplo, este ciudadano tenía el derecho de ingresar a un domicilio privado, tenía esta facultad de poder ingresar, pernoctar con la empleada y muchas circunstancias. Y son casos reales que se dan, ¿no? Porque el tema es, nos falta una cultura de cumplimiento, ¿no?, de la ley. Y cosa de que, por ejemplo, en muchos casos en Europa ya se ha conseguido esta, este cumplimiento del ciudadano, hasta incluso en pasar las calles, en el tránsito general. No es porque sean muy disciplinados, sino porque los controles son creíbles, son reales y además permiten de alguna manera identificar con mucha rapidez el presunto hecho delictivo. Y les vuelvo a decir, dentro de la afirmación del derecho, obviamente es muy importante la declaración y la declaración también coherente, concordante y fundamentalmente acompañada, por ejemplo, de falta de antecedentes, acompañada de que es una persona, les digo, un empresario próspero, está en su vivienda. Podría hay la tendencia a que sea un homicidio culposo bajo esa perspectiva. Pero también, si no declara, obviamente, 4 impactos de bala, pueden generar simplemente el tipo penal del 251, ¿no? El homicidio, el que matare a otra persona. Entonces, por esas circunstancias es importante, ¿no?, esta teoría del caso, lo que queremos que nos crea el juzgador, lo que tenemos que demostrar de manera también lícita, con prueba testifical, documental, pericial o audiovisual, eso es relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente alguien que está infringiendo la ley tampoco puede merecer esta protección, les digo, cesada de la ley. Es por eso que también no se prevé las atenuantes generales y especiales en la parte general del Código Penal. Y fundamentalmente, ¿no?, esta persona, lo que se ve en la práctica, y es una realidad latinoamericana, que no hay una cultura de respeto, de cumplimiento. Sí, muchas veces después del hecho, obviamente, hay una victimización. Y el pobre, les digo, dueño de casa, muchas veces se ve incluso con sentencias elevadas, condenado. Y entonces, en su caso, siempre es bueno analizar, observar, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 100 dice, no se podrá, pues revisen el artículo 100, no se podrá valorar, dice la declaración, si en su recepción no se hubieran cuidado las formalidades o respetado las formalidades legales. Pero si se han respetado, esto nos ayuda también a una interpretación mucho más amplia y una interpretación que nos va a permitir, ¿no?, de una u otra manera, que la dogmática penal pueda ayudar razonablemente y de manera, les digo, proporcional a la presunta reacción. Bien lo decía, no podemos batir palmas, no podemos premiar al Señor, pero tampoco podemos darle una penalidad, porque los efectos, les digo, devastadores, por ejemplo, del penal son bárbaros, ¿no? El contagio, la contaminación, ¿no?, de los centros penitenciarios, una persona de bien, obviamente es perjudicial desde todo punto de vista. Vamos al cuarto caso, colegas. Al tercer caso.
Colegas, vamos a hacer algo práctico. Además, esto es parte del trabajo final. Está en plataforma, tienen el artículo de Klaus Roxin. Dejen pendiente el anterior. El artículo de Klaus Roxin, legítima defensa y afirmación del derecho. Ustedes pueden recoger, no hay problema. Vamos analizando este casito. A ver, revisen por favor si pueden ustedes recoger, pueden leer. Le he pedido a la ingeniera que suba, yo estaba con algún problema no me permitía subir. A ver, revisen, colegas, y empezamos. Es el caso legítima defensa y afirmación del derecho. A ver, confírmenme si pueden ustedes revisar, pueden mover la pantalla para que trabajemos sobre este caso. Es un artículo del profesor Klaus Roxin, como siempre, bajo las características del profesor Roxin, siempre prolijo, interesante, con doctrina, con diversos criterios. ¿Ya? Me confirman, pueden leer, ¿no? Colegas, no tienen problema para poder cambiar de hoja. Doctor, no se puede cambiar de hoja. Ya, para que No hable se con la puede, ingeniera. doctor. En este momento voy a hablar con la ingeniera. O les paso al WhatsApp también para que puedan, no tengo problema. Pero hablaré con la ingeniera. Colegas, ingeniera, ¿me escucha? Pásenme algún WhatsApp. ¿Tiene algún WhatsApp para que les pase, colegas, todo el archivo? ¿O algún teléfono? Colegas, acabo de hablar con la ingeniera Gabriela. Va a pasar al grupo de WhatsApp. Pero no hay inconveniente. Si no, escríbanme y yo les paso también. No tengo yo inconveniente. Es un artículo muy simpático del profesor Roxin, de uno de los últimos libros, La teoría del delito en la discusión actual. Escríbanme, mi número es 707-70854. Ya, le escribo, le envío, colega. Doctor Daniel Flores, ¿me confirma si puede mover la pantalla?
o Álvaro Calderón Cosío, Alejandra Kisbet. Ya, licenciada, un segundito. Crearemos. Delma Bustamante. ¿Me confirman si pueden mover la pantalla? Alejandra Kisber, no se puede mover la pantalla, perdón. Ya. Ya lo pasé al grupo de WhatsApp de todas formas el documento. Sí, licenciada, en el WhatsApp ya está y se puede ver el documento en su integridad. Tenemos 30 minutos, colegas, y está en WhatsApp y a los que me han pasado también ya les he compartido.
Hola. ¿Alguna consulta, colegas? Doctor, con respecto a al hecho que nos presentó como ejemplo para poder valorarlo, doctor, quería dar mi opinión. Ya, leeremos todavía este caso, Alejandra. Este caso sobre la legítima defensa que les va a ayudar porque va a ser el trabajo final. El tema es que generalmente el tiempo no les permite, ¿no? En cambio, por eso que yo parto de trabajar en clases y va a ser sobre este mismo caso el trabajo final. O sobre este caso, sobre la legítima defensa que de participar. No, doctor, sobre el anterior caso, sobre la fuga del preso, doctor, sobre ese caso. Leeremos, Alejandra, este caso que es mucho más interesante, es del profesor Roxy. Listo, doctor. Gracias. Listo.
Ya.
Colegas, es un artículo muy interesante del profesor Klaus Roxy. El trabajo ha sido diseñado también sobre este mismo caso. O sea, lean con calma, analicen, vean. La fecha de entrega es el 27 de abril a horas 23:55. O sea, tenemos 2 semanas para elaborar. Con eso habríamos concluido la clase, colegas. Si hay alguna duda, con el mayor gusto. Son lecturas exquisitas que permiten, les digo, hacer un análisis, nos ayudan también a fortalecer nuestros conocimientos, tanto doctrinales como de la parte especial y la parte general. Entonces, lean con calma, colegas. Tenemos 2 semanas para elaborar. Ya la ingeniera está subiendo a plataforma. Si hay alguna duda, con el mayor gusto absolvemos la misma. Si no tenemos duda, con eso habríamos concluido, colegas. Muchas gracias por su paciencia.